¿Sí me escuchan? Ok, muy bien. Gracias a Dios. Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a continuar. La semana pasada iniciamos con una pequeña introducción al libro de Gálatas, ok, puros datos introductorios. Ahora vamos a entrar con el texto. Pero antes, hermanos, quisiera tomar tiempo para orar y poner en las manos del Señor este tiempo y que Dios nos ayude, hermanos, a estar atentos a su palabra. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Rogamos que usted obre en nuestros corazones. Dios, queremos en verdad escuchar tu voz, Señor. Queremos, Padre, ser bendecidos y queremos, Padre, queremos entender la Escritura para poder aplicarla, Señor. Ayúdanos. Padre, ayuda a nuestra mente para comprender cada aspecto que vamos a estar viendo, cada palabra, Señor. Y también ayúdenos, Señor, a nuestros sentimientos, Padre, y a nuestra voluntad, a mover nuestra voluntad, Señor, a obedecer a los principios de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una de las habilidades humanas que parece haber quedado enterrada bajo los escombros de la era cibernética, hermanos, es el arte de escribir cartas, el arte epistolar. Antes de la popularización de la internet, las personas se tomaban su tiempo para escribir una buena carta. No sé si a usted le tocó esos tiempos, ¿no? De escritura de cartas. La gente se tomaba el tiempo para escribir una introducción que generalmente consistía en un saludo, luego venía el cuerpo de la carta y finalmente la firma del autor. Había todo un protocolo que uno debía seguir. Pero con la llegada del correo electrónico, hermano, con la llegada del chateo, ahora todo lo que tiene que ver con correspondencia suele ser más directo y menos protocolar. De hecho, de paso, eso ha repercutido en el uso del idioma negativamente, hermanos. Es decir, lo ha limitado considerablemente. Ahora, este detalle tenemos que reconocer que también ha contribuido positivamente al ahorro de tiempo, ¿no? En lugar de tomarnos el tiempo de escribir una carta, enviamos un correo con un ok, ¿no? Yo a veces mando a un hermano con el que tomo clases, el hermano Wesley, y le hago toda una epístola yo, ¿no? Así bien formal, y el hermano Wesley me contesta con un ok. Entonces ahora, eso como que ahorra mucho el tiempo. Ahora, no sé cuántos de ustedes han tenido el mismo problema, hermano, que yo tengo a veces al comenzar una carta que requiere de cierta formalidad. Y es que muchas veces no sé cómo comenzar. Si escribo, no sé, señor fulano de tal, parece que es demasiado formal. Pero si escribo, querido o apreciado fulano de tal, parece como que es medio hipócrita o medio no muy sincero de mi parte porque yo no tengo una relación tan estrecha con esa persona, ¿ok? Con esa persona. Y algunos resuelven ese problema dentro de sí pensando, es que a nadie le importa si yo estoy siendo sincero porque todo el mundo sabe que es una mera formalidad, ¿ok? Es una mera formalidad. Lamentablemente debemos reconocer que en muchos casos es así. Si alguien comienza una carta diciendo, mi muy estimado fulano de tal, me place escribirte de nuevo y espero que al recibir esta carta te encuentres bien junto a los tuyos, lo cierto, hermano, es que no necesariamente esa persona siente el placer de escribirle, ni siquiera siente sinceramente el hecho de que le diga querido, ni mucho menos siente un genuino interés por el bienestar de su familia. Las personas presuponen, es una mera formalidad. Pero cuando nosotros nos encontramos, hermanos, en las cartas del Nuevo Testamento, encontramos algo muy diferente. Los autores del Nuevo Testamento fueron completamente intencionales en cada palabra que pusieron. Y sus introducciones son tan inspiradas por el Espíritu Santo como el resto de la carta. Es por esa razón que en esta serie de sermones en la carta de Gálatas, hermanos, no vamos a pasarnos toda la introducción y nos vamos a ir al versículo 6. Ok, vamos a iniciar como dice un hermano, vamos a iniciar en el principio, hermanos. Ok, vamos a iniciar en el principio. Ahora, acompáñenme a Gálatas. Yo sé que ya lo leímos. Vamos a darle de nuevo una lectura a la introducción. Vamos a meternos en los detalles. Dice así, a Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo
por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, el formato que Pablo aquí está usando para introducir su carta es el mismo que encontramos en todas las cartas del Nuevo Testamento. Y quiero que sepa que no es diferente al formato que la cultura de aquel tiempo usaba. A diferencia de nosotros empezamos con el destinatario, ¿no? Querido fulano de tal. Luego el cuerpo de la carta, el saludo, luego el cuerpo de la carta y al final el autor de la carta. Pero en aquellos tiempos no era así, ¿ok? En aquellos tiempos no era así. En aquellos se iniciaba con el autor, luego los destinatarios, luego el cuerpo de la carta y al final un saludo, el autor, los destinatarios y un saludo formal deseando buenos deseos a la persona y al final el cuerpo de la carta. Esto era muy común. Por favor, acompáñenme a Daniel 4, solamente para ver un ejemplo. Daniel 4 nos muestra una carta del rey Nabucodonosor. Ahora note, Pablo no está inventando una forma cristiana de escribir una carta, hermanos. Es importante ahorita en una aplicación más adelante. Pablo no está inventando nada. Esa era la forma común de escribir cartas. Esa era la forma común de escribir cartas. Por favor, acompáñeme a Daniel 4, Daniel 4:1. Note cómo Nabucodonosor inicia su carta. Note cómo Nabucodonosor inicia su carta. Dice, Nabucodonosor, ¿qué? El autor, rey a todos los pueblos, los destinatarios, a naciones y lenguas que moran en la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Qué es eso? Ese es el saludo formal deseando buenos deseos, De tal manera, hermano, que ese era el protocolo establecido culturalmente en el mundo antiguo, aún entre los paganos. Ahora, lo peculiar de la introducción a la carta de Gálatas, hermanos, lo cristiano, vamos a decir, lo evangélico, no necesariamente es el protocolo cultural, sino el contenido que los autores bíblicos transmiten a través de ese formato preestablecido, como veremos en este momento. Ningún pagano se identificaría a sí mismo y a los destinatarios de la manera en como Pablo lo hace aquí, y mucho menos enviaría un saludo como el que el apóstol Pablo envía. Entonces, es igual, pero diferente. Es igual, pero diferente. Y vamos a pasar a considerar, hermanos. Primero, el autor de la carta. Ya vimos que es Pablo la semana pasada, pero ahora vamos sobre el texto. Hermanos, tenemos que recordar y notar que el apóstol Pablo está enfatizando muchísimo en esta carta su apostolado. ¿Por qué? Porque recuerdan estos falsos hermanos que se habían introducido a la iglesia y estaban diciendo, nosotros tenemos la autoridad de los 12, estaban diciendo. Nosotros venimos de parte de los 12. Y Pablo, ¿quién lo mandó? A Pablo, ¿quién le dio la autoridad apostólica? Y estaban dudando de la autoridad y estaban haciendo dudar a los hermanos de la autoridad apostólica de Pablo. Y desde el principio, Pablo quiere hacer notar la posición que él ocupa en la iglesia como apóstol, subrayando el hecho de que no se le colocó ahí. En esa posición no fue la iglesia la que lo nominó para ser apóstol, no, fue Cristo y su Padre, el cual, dice el texto, le resucitó de los muertos. Fue él quien escogió a Pablo para ser un representante y portavoz oficial del evangelio. Eso significa, hermanos, que todo cuanto él escribe en esta carta y en las demás cartas que encontramos en el Nuevo Testamento viene identificado por la autoridad de Cristo mismo. Todo lo que él escribió en las cartas del Nuevo Testamento tiene la misma autoridad que Cristo. Eso es lo que implica el hecho de ser un apóstol. Estos hombres fueron escogidos por Dios mismo para colocar el fundamento de la iglesia, edificada a través de los siglos. Ahora, de paso, hermanos, esto nos enseña que ese movimiento moderno que ha surgido hoy en día, en los últimos años, en el que ahora se están proclamando gente ser apóstol, ¿no? Ahora cualquiera es, yo soy apóstol. Hermanos, ese movimiento no es bíblico, no es genuino. Mis hermanos, ese movimiento, hoy en día no hay apóstoles, eso es un invento de personas enamoradas de título. ¿Por qué? No se sienten satisfechos con el título de pastor, con el título de ser un
autoridad de un simple pastor, el privilegio de ser un pastor, prefieren ser ahora apóstoles, Y algunos andan diciendo, hermanos, que pronto vamos a tener en la iglesia arcángeles, ¿no? Porque pronto ya el título de apóstol ya no va a ser suficiente, ahora van a querer ser algo más, ¿no? Van a querer hacer algo más. Ahora, hermanos, no hay apóstoles el día de hoy. Por un lado, para ser un apóstol había que ser un testigo presencial de Cristo después de su resurrección. En Hechos 1:22, nosotros vemos que a la muerte de Judas, los apóstoles decidieron escoger un sustituto para Judas. Y el apóstol Pedro se levanta en Hechos 1:22 y dice, tiene que ser uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo en Hechos 9, cuando tiene que defender su apostolado, él se pregunta, ¿acaso no soy yo un apóstol? ¿No he visto a Cristo resucitado? Esa era la marca del verdadero apostolado. Y si alguno por ahí dice, bueno, es que hermano, yo he visto a Cristo, yo soy un apóstol porque he visto a Cristo, pues tendríamos un problema con eso, hermanos, porque en 1 Corintios 15, 8 y 9, el apóstol Pablo dice que él es la última persona a la que Cristo se le apareció. Dice Cristo en esos pasajes, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Ahora, por otro lado, hermanos, ¿cuál era la función de los apóstoles? ¿Cuál era la función de los apóstoles? Si vamos a Efesios 2:22, hermanos, nos deja ver que el propósito de los apóstoles era poner el fundamento de la iglesia. Ahora, yo creo, hermanos, que no hay que ser un arquitecto, un ingeniero para saber que el fundamento de una edificación, de una construcción, se pone una sola vez y para siempre. Nosotros somos una iglesia fundada sobre el cimiento de los apóstoles, es decir, el fundamento, la revelación, lo que escribieron los apóstoles, lo que nos dejó la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, a través de sus apóstoles. De manera que lo que vamos a estudiar en esta carta, hermanos, no es la opinión particular del apóstol Pablo que le quería decir a la iglesia a los Gálatas. No era así como, Gálatas, pues yo les quiero decir esto. No, Pablo está escribiendo con la autoridad misma de Cristo. Esta carta es la voluntad directa de Cristo para la iglesia. No nada más para los Gálatas, sino para cualquier iglesia, en cualquier época y en cualquier lugar. Ahora, noten el detalle también de que en el versículo 2 se añade junto al autor los hermanos que estaban con Pablo. Note ese detalle. Dice, y todos los hermanos que están conmigo. Y uno podría pensar, bueno, si iniciaba con el autor, esto es parte de la autoría, ¿no? Pablo apóstol y hay una entre paréntesis. Y es ahí cuando habla de su apostolado y defiende su apostolado. Uno podría pensar, bueno, y se podría confundir como que, bueno, entonces Pablo y los hermanos que estaban con él escribieron la carta. No necesariamente, hermanos, no necesariamente, sino que indica simple y sencillamente que estos hermanos estaban junto con Pablo y también mandaban saludos, ¿ok? Mandaban saludos, simple y sencillamente. ¿Quiénes eran estos hermanos que estaban con Pablo, hermanos? No sabemos, pero hay dos probabilidades. Una probabilidad es que eran los hermanos de la iglesia donde Pablo estaba. Una probabilidad muy normal. O también muchos creen que se refiere a los hermanos de Galacia que vinieron de Galacia a donde Pablo estaba y comunicaron que estos falsos maestros se habían metido a las iglesias. De tal manera como lo que pasó en Corintio. Los corintios vinieron a Pablo, varios hermanos le dijeron a Pablo el problema y Pablo les escribe. Entonces, muy probablemente haya pasado igual con las iglesias de Galacia. Ahora, vea versículo 2, vamos adelante. A todos los hermanos que están conmigo y continúa a las iglesias de Galacia. Y aquí vemos los destinatarios, hermanos. Ahora, algo digno de notar aquí, hermanos, es que Pablo siempre cuando escribe una carta, en la mayoría de sus cartas, siempre describe a los hermanos con una alabanza. Por ejemplo, si nos vamos a Efesios, Pablo les llama a los hermanos a los santos y fieles que están en Galacia. A los santos y fieles que están en Galacia. Es más, hermanos, a los hermanos de Corinto. Una iglesia tan conflictiva como Corintio. ¿Sabe cómo les dice a los de Corintio? Los santos. Los santos.
Y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué no les dice nada Pablo a los Gálatas? Muy probablemente, hermanos, muy probablemente es porque, ¿de acuerdo que la semana pasada les dije que esta carta era muy pasional? Era una carta pasional de Pablo porque está defendiendo. Muy probablemente Pablo estaba muy enojado, hermanos. Muy probablemente Pablo estaba muy enojado. No puso ninguna alabanza. Ahora, lo que sí un detalle importante es, note, a las iglesias. Porque no se está refiriendo necesariamente a una sola iglesia, sino a varias. Porque Galacia no era, como decíamos la semana pasada, una ciudad, era una región, era una región. Ahora vamos a las palabras de saludo. Vamos a las palabras de saludo. Versículo 3, hermano. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estas dos palabras tan sencillas, ¿no? Gracia y paz resumen todo el contenido del Evangelio y a la vez distinguen el Evangelio de cualquier otra religión o filosofía humana que pueda existir. Algunas personas se sienten confundidas por la cantidad de religiones que hay en el mundo, ¿no? Dicen, no, es que, hermano, hay un montón de religiones, pero lo cierto es, como dijo un hermano, lo cierto, hermanos, es que todas las religiones se pueden resumir en dos categorías, en dos meras categorías. Está el cristianismo y están las demás religiones. Y uno podría pensar, ay, hermano, eso suena demasiado arrogante, ¿no? Suena demasiado arrogante. Y más en esta generación, que es la generación de los ofendidos, donde es la generación de la inclusión. Si no incluyes a nadie, eres un intolerante. Entonces, déjenme explicar por qué digo, hermanos, que solamente podemos dividir las religiones en el cristianismo y las demás religiones. Hermanos, cuando nosotros consideramos detenidamente todos los sistemas de creencias que hoy en día existen en el mercado religioso, exceptuando el cristianismo, vemos que todos ellos se enfocan en el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. En el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Las religiones humanas pretenden enseñarnos el camino a través del cual nosotros podemos ascender a Dios. Si nosotros queremos ascender a Dios, dicen las religiones, debemos hacer esto o aquello. Es decir, todo depende de lo bien que podamos llevar a cabo nuestros deberes morales y religiosos. Pero cuando contrastamos todas esas religiones, hermanos, que enseñan ese tipo de cosas con el cristianismo, todos esos sistemas de creencias con la fe cristiana, nosotros vemos que hay una diferencia del cielo y la tierra. El cristianismo no se basa en lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios, sino en lo que Dios ya hizo para llegar al hombre. En lo que Dios ya hizo para llegar al hombre. Y eso es totalmente diferente. En otras palabras, en vez de mostrarnos al hombre ascendiendo hacia Dios por la escalera del esfuerzo humano, dice un hermano, el cristianismo nos muestra al único Dios verdadero descendiendo al hombre por gracia. Y como bien sabemos, la palabra gracia significa un regalo inmerecido, simple y sencillamente. Es algo que el hombre no podía hacer. Es algo que no podía hacer, es algo que ha recibido sin mérito alguno, es un regalo. La Biblia enseña que el único Dios verdadero descendió a través de la persona de Jesucristo precisamente porque nosotros no podíamos subir a donde Él estaba. Ese es el mensaje del Evangelio. Dios tuvo que venir a salvarnos porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. No importa cómo nos comportamos, no es sobre nuestras buenas obras. La salvación es un regalo de Dios que Dios nos otorga sobre la base, no de mis méritos, sobre la base de la obra y los méritos de Cristo en la cruz. Y eso es exactamente lo que Pablo puntualiza en el versículo 4, dice, el cual, después de hablar que la gracia y la paz fueron de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, Efesios 2:8 dice que por gracia, por ese regalo,
somos salvos por medio de la fe. Y esto, dice Pablo, no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique. Hermanos, me encantan las palabras de un hermano que dice, a través de su encarnación, a través de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, adquirió para los suyos vida eterna, salvación eterna gratuita. Una salvación que ahora está al alcance de todo aquel que crea en Cristo por gracia y obtiene paz, es decir, reconciliación. Ahora bien, hermanos, y aquí es donde empieza lo bueno, podríamos decir, en cuanto a lo un poquito complejo del pasaje. ¿Okay? Ahora, lo que está diciendo es, obtenemos gracia y paz por medio de la muerte de Cristo. Ahora, pero Cristo no nada más logró la paz y la gracia, sino que también Cristo logró algo más. ¿Qué es lo que dice el texto, hermanos, que logró Cristo con su muerte en la cruz? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hermanos, dice el texto que Cristo murió y con su muerte logró una palabra muy interesante, libertad. Cristo para nosotros en la cruz del Calvario logró libertad. Y cuando Pablo habla de libertad, hermanos, esta palabra también se puede traducir como rescate. Rescate. Y está escrito de tal manera, un comentarista dice, este pasaje, esta palabra está escrita de tal manera que expresa el interés de quien realiza la acción. Expresa el interés del rescatista en rescatar. No en el que está ahí, no en el que necesita rescate. El que necesita rescate no quiere rescate. El que está interesado en rescatarlo es el rescatista. Y hermanos, es interesante que esta palabra se utiliza en Hechos muchas veces para referirse a varios rescates que hubo en el libro de Hechos. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Esteban, hermano, está a punto de ser apedreado? Esteban está a punto de ser apedreado y a Esteban le permiten predicar su último sermón y Esteban ahí le da, ¿no? Y Esteban hace referencia a José. Dice que José fue libertado, fue rescatado. También más adelante en el libro de Hechos se habla acerca de que Israel fue rescatado de Egipto. Pedro también se dice que fue rescatado de la mano de Herodes. Pablo también sería libertado de la mano de los gentiles. Y fíjese lo que un autor, hablando de este pasaje, Hendrickson, dice con respecto a la palabra libertad. Dice él, José fue rescatado de todas sus aflicciones. Israel lo fue de la casa de servidumbre en Egipto. Pedro lo fue de las manos de Herodes. Y Pablo también sería un día libertado o rescatado de la mano de los judíos y de los gentiles. Dice, pero el rescate que aquí se describe en este pasaje en Gálatas es muchísimo más glorioso porque tiene dos características. Número uno, tiene que ver con aquellos que por naturaleza son enemigos del rescatador. Es decir, el rescatador rescata a sus enemigos. Y número dos, fue logrado por medio de la muerte voluntaria del rescatador. Fue logrado por medio de la muerte voluntaria del rescatador. Hermanos, fuimos libertados. Ahora, ¿de qué? ¿No? Bueno, fuimos libertados. Es una idea muy abstracta. Fuimos libertados. Se proclaman en canciones. Yo escuchaba antes, pues, fuimos libertados. ¿Pero libertados de qué? ¿Libertados de qué? En este contexto, hermanos, es muy interesante de qué somos libertados. Note el pasaje. Dice, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, su sacrificio, para librarnos, para rescatarnos del presente siglo malo. Interesante palabra, hermanos, siglo. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice presente siglo malo? La palabra que aquí se utiliza, hermanos, es la palabra griega aion. Es la palabra griega aion para la palabra siglo. Ahora, esta palabra no es muy fácil de traducir en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Por qué? Porque esta palabra aparece en el Nuevo Testamento traducida como edad. Aparece en el Nuevo Testamento también traducida no nada más como edad, sino como mundo, y aquí en este pasaje como siglo. Hermanos, Hendrickson, el mismo comentarista que estaba haciendo referencia, dice que esta palabra significa el mundo en movimiento. El mundo en movimiento. Esta palabra habla
tiene un aspecto, tiene una connotación de dos cosas, temporalidad y espacio. Temporalidad y espacio. Es decir, esta palabra tenía connotaciones espaciales y temporales. Es decir, se está refiriendo a un tiempo, y se está refiriendo a un espacio, a un lugar donde se ejecutan estas cosas. Un lugar donde se ejecutan estas cosas. Ahora, cuando dice aquí presente siglo, obviamente no se está refiriendo a 1000 años. Obviamente no se está refiriendo a 1000 años, sino se está refiriendo más bien a una edad, a una época, a un tiempo. Y dice el pasaje, obviamente lo podemos leer en español, presente siglo malo. Estamos en la época presente y que tiene como característica malo. En otras palabras, hermanos, en otras palabras, presente siglo malo, dice un hermano, al que Pablo hace referencia, es una época dominada por un poder éticamente pervertido que lejos de ser conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, se opone por completo a él. En otras palabras, de una manera muy sencilla, se está refiriendo al sistema que en otros pasajes de la Escritura se conoce como el mundo. ¿Recuerda Santiago, hermanos? ¿Recuerda Santiago 4, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. De tal manera que se está refiriendo a eso, al mundo. Es como un sinónimo que Pablo está utilizando. Está utilizando una palabra muy interesante para describirlo, ¿no? Ahora, este presente siglo malo o mundo, hermanos, no es el mundo físico. Eso es importante, hermanos. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando pensamos en escapar del mundo, ¿qué pensamos cuando pensamos en escapar del mundo? Pensamos en irme a una cueva, ¿no? Porque tengo que escapar del mundo, irme a una cueva, no sé, a un lugar lejos de toda la mundanalidad. Pero la cuestión es esta, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el presente siglo malo? Hermanos, el presente siglo malo o el mundo no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con las cosas, no tiene que ver con las cosas. Tiene más bien que ver con un espíritu, con un sistema que gobierna la edad, que gobierna la época. Un sistema que es caracterizado por dos cosas, ideología y moralidad. Ideología y moralidad. Ideología, ahora, palabras fuertes, ¿no, hermanos? Aquí, usando palabras pesadas, dirían por ahí. Hermanos, ideología simple y sencillamente tiene que ver con ideas engañosas. Hermanos, la Biblia dice en Efesios que el padre o el que gobierna este siglo, el que gobierna este mundo es Satanás. Y Satanás es llamado el padre de toda mentira. ¿Recuerda? Pues Satanás en su sistema moral e ideológico tiene un montón de ideas mentirosas. Ideas mentirosas que él pretende que nosotros creamos. Y moralidad tiene que ver, hermanos, más con conducta. Es un sistema organizado de ideas engañosas, pecaminosas y de conducta inmoral que van en contra de Dios. Hermanos, escapar del mundo no es irme a una cueva sin hablar con nadie, ni siquiera dejar de usar las mismas cosas que los inconversos usan o dejar la tecnología que se ha creado por el hombre. Muchas veces, hermanos, pensamos, es que escapar del mundo es dejar de usar las cosas de los inconversos. Hermanos, yo uso los mismos zapatos que un inconverso. Y usted no me va a engañar, usted también, hermano. Yo uso un refrigerador que fue creado por un inconverso. Usted también, hermano, usted también. Microondas igual, como usan los inconversos, ¿no? También. Construimos las casas como los inconversos. Hacemos muchas cosas igual que los inconversos. Hermanos, el mundo no se trata de las cosas físicas. Nosotros, como les digo, usamos las mismas cosas, las mismas sillas, las mismas palabras, el mismo idioma, pertenecemos al mismo país, somos mexicanos igual que los inconversos, ¿no? Igual que los inconversos. Es más, hermanos, el apóstol Pablo es una evidencia viviente de que no se trata el mundo de eso. ¿Por qué? Hermanos, recuerda que le dije que este protocolo de cómo hacer cartas, ¿sabe de dónde lo sacó el apóstol Pablo? De los inconversos. De los inconversos, hermano. O sea, está usando
está usando el mismo forma de escribir cartas, lo está usando el apóstol Pablo que el de los inconversos. ¿Qué nos deja ver eso, hermanos? Él no inventó un estilo meramente cristiano de hacer cartas, usó el mismo protocolo que ellos. Mucha gente cree, hermanos, que porque la Biblia dice que los cristianos debemos ser diferentes al mundo, entonces debemos ser las personas más extrañas del planeta. Y no es cierto. Hermano, cuando la Biblia dice, sean diferentes al mundo, y ahorita vamos a hablar de eso, cuando la Biblia dice, sean diferentes al mundo, ¿a qué se refiere? ¿A que tengo que ser completamente diferente a los inconversos, a los otros seres humanos? No, hermanos. Cuando yo fui a un campamento cuando estaba chiquito, hermanos, había un montón de jóvenes. Y en el campamento tenía un título. Entonces, el título se llamaba Locos por Jesús. Locos por Jesús. Ahora, la cuestión es esta. ¿Qué se nos enseñó ahí? Que nosotros somos como extraterrestres. Así nos dijeron básicamente. Ustedes son como extraterrestres. Tienen que vivir completamente diferente a todos los seres humanos. Hermanos, no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos como extraterrestres en esta tierra. Cuando la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, no es la voluntad de Dios ser las personas más extrañas del mundo. No. No. Hermanos, nosotros vamos a los mismos trabajos que los inconversos. A lo mejor usted tiene un trabajo y no trabaja en la iglesia, hermano. A lo mejor usted no trabaja en la iglesia ni trabaja de misionero. A lo mejor usted es albañil, usted es ingeniero, a lo mejor usted es chef, ¿no? Ahí está el hermano Jesús. A lo mejor tiene muchos trabajos, igual que los inconversos. Y eso está bien. A lo mejor usted corre como los inconversos también, sale a correr, a lo mejor le gusta cantar, hacemos básicamente muchas cosas porque somos seres humanos, normales, creados a imagen de Dios. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando dice no sean como el mundo? No sean como el mundo. Ahora, no me refiero a que tenemos que imitar, y ahorita vamos a hablar de eso, pero cuando la Biblia dice no sean como el mundo, no se está refiriendo, hermano, a que seamos las personas más extrañas, a irnos a una cueva, a aislarnos. No voy a ir al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no se refiere a las cosas físicas. El mundo incluye cosas físicas, ¿ok? Sí, pero meramente no son las cosas físicas. El mundo no es un lugar, ¿ok? Ahora, escapar del mundo, ¿qué es? Es no ser engañado con ideas y no dejarnos llevar por la conducta pecaminosa, es decir, la moral. Es vivir en este planeta como humanos, sin dejarnos llevar por la influencia, las ideas y la conducta que el diablo presenta para nosotros en su sistema. El apóstol, a pesar de que usa el mismo formato que los inconversos para hacer las cartas, si se dan cuenta, el contenido es diferente. Si se dan cuenta, el contenido es diferente. El contenido es bíblico, es cristocéntrico, es evangélico. La iglesia está llamada, dice un hermano, me encanta esta idea, la iglesia está llamada a crear una contracultura en medio del contexto social en el que le tocó vivir y ministrar. Alguien lo puso de la siguiente manera: cuando el mundo mira hacia la iglesia, no debe contemplar un reflejo de sí mismo. El mundo debe contemplar la realidad de una nueva creación en Cristo. Y continúa este hermano: la efectividad de la iglesia es directamente proporcional a la capacidad que nosotros tenemos de reflejar esa diferencia. Nosotros somos una contracultura. Nosotros hemos sido llamados no a acomodarnos al mundo para ganar al mundo, sino, como dice en Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo. Y cuando dice ahí, no os conforméis, la palabra conformar tiene que ver con un molde, como cuando usted hace galletas y pone la masa ahí. ¿Y qué hace la masa? La masa no hace lo que quiere, ¿no? Si la masa se amolda. La cuestión es esta: nosotros no somos llamados somos llamados a actuar normal, ¿no? Porque no somos extraterrestres en la tierra. Somos llamados a ser diferentes. Nuestras ideas, nuestra conducta, no conformarnos. Ahora note, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Se da cuenta que tiene que ver con la mente, ideas, pensamientos. Es el espíritu diabólico de este mundo. Ahora uno podría pensar, bueno, hermanos, pero volvamos al texto. ¿Qué dice el texto? El texto dice que tenemos que escapar del mundo. No, eso
eso nos pasamos, nos fuimos, ¿no? Un poquito, para explicar qué era el mundo. Hermanos, lo que el texto dice es que Cristo logró en la cruz del Calvario en el pasado que nosotros fuéramos libertados en el pasado del presente siglo malo, del gobierno ideológico y moral de Satanás. Todo esto conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, lo que dice el texto, hermanos, es que Cristo ya ganó nuestra libertad. Cristo ya ganó. No es una cuestión de que nosotros con nuestras fuerzas vamos a lograr librarnos de ese sistema satánico de ideas y de valores y de moral y de conducta. No, lo que dice el texto es que Cristo ya la ganó con su muerte. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros nada más, hermanos? Es creer y actuar en consecuencia a ello, porque eso ya es una realidad, no es algo que me lo tengo que lograr, no, es algo que ya recibimos por gracia, hermano. Es algo que ya recibimos. No tenemos por qué vivir como el mundo, ni creer las cosas que el mundo cree, ni actuar como el mundo actúa. ¿Por qué? Porque Cristo compró eso para nosotros en la cruz del Calvario. Dice que la libertad, hermanos, del presente siglo malo es conforme, vea lo que dice versículo 4, la última parte. Bueno, vamos a empezar de una vez. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta frase, la última frase, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, tiene dos posibles interpretaciones. La primera, hermanos, la voy a leer. Dice, la primera interpretación es que el ser libertados del presente siglo malo fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, fue lo que estaba en su plan perfecto. ¿Qué es la primera interpretación? Que en su plan perfecto en la eternidad, Dios ya tenía ahí apuntado librar a la iglesia del presente siglo malo. Eso estaba en su plan, eso estaba en su itinerario. Esa es la primera interpretación. Ahora, y es correcta. La segunda interpretación posible es que el ser librados del presente siglo malo nos permite vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, para nosotros poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, teníamos que ser libertados del presente siglo malo. Porque obviamente si yo estoy ideologizado con las ideas satánicas del diablo y vivo de acuerdo al mundo, no voy a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios, hermanos? Simple y sencillamente. No tenemos que, por ejemplo, muchos cristianos dicen, no, es que ando buscando la voluntad de Dios. Y dice un hermano, bueno, ¿que la voluntad de Dios está perdida? La voluntad de Dios no está perdida, hermano. La voluntad de Dios no está... ¿Sabe dónde está la voluntad de Dios? Aquí. Aquí. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, la segunda interpretación básicamente lo que dice es, para poder yo vivir conforme a la voluntad de mi Dios y Padre, tengo que ser libre de las ideas y de la conducta del mundo. Esa es la segunda interpretación. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor, hermano? La verdad es que las dos me gustan, hermano. Las dos me gustan y las dos en verdad yo creo que se pueden aplicar directamente al texto. Fuimos librados de la condenación, bueno, más bien, fuimos librados de la esclavitud del mundo, de las ideas, de la moral del mundo, de acuerdo al plan perfecto de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Ahora, encajémoslo al contexto, ¿no? O sea, tenemos que ser sinceros con el texto. ¿A qué posiblemente Pablo se estaba refiriendo de acuerdo al contexto? ¿Cómo posiblemente hayan entendido los Gálatas esto? Recuerda que era lo que enseñaban, hermanos, los judaizantes a hacer a la ley, volver a la religión, ¿no? Las obras, ¿ok? Las obras, ganarme yo la salvación por medio de mis obras. Pablo utiliza una palabra muy interesante. Mire, bueno, no vamos a meternos en eso. Ya cuando lleguemos ahí vamos. Pero Pablo está utilizando una palabra, rudimentos del mundo, como sinónimo de la ley, como sinónimo de la ley, como sinónimo de la religión. Entonces, muy posiblemente parte de lo que Pablo llama presente siglo malo es a lo que los judaizantes querían que volvieran los gálatas, a volver a creer en ese sistema de reglas para salvación. No necesariamente porque amo a Dios, sino para la salvación. Para la salvación. Muy probablemente eso se esté refiriendo. Ahora entonces, decimos, hermanos, no es una cuestión de lograr nosotros mismos el ser libres, es una realidad. Lo único que hay que hacer es creérnosla y vivir en consecuencia a ello. Ahora, vamos a terminar aquí, hermanos. Capítulo 5 tiene como sujeto
a Dios y Padre. Note al final del versículo 4, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, coma, a quien, ¿quién es ese a quién? ¿Quién es ese quién? Dios Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la salutación de esta carta concluye con una doxología. La palabra doxología viene de la palabra griega doxa. La palabra griega doxa significa gloria. Es una pequeña porción que da gloria, que exalta. Y como le digo, tiene como sujeto al autor del Evangelio, a aquel que está detrás del glorioso plan de rescate por medio de Cristo. A nuestro Dios y Padre, dice el pasaje, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Hemos aprendido muchas cosas. Desde que el apóstol Pablo tiene autoridad, hasta el hecho de que hemos recibido gracia y paz por el Evangelio, hasta que hemos sido librados por medio de la muerte de Cristo. Hermanos, esto ¿sabe a qué nos debería llevar? A alabar al Señor, simple y sencillamente. En verdad, a veces pensamos, bueno, ¿para qué meditar en verdades sencillas, verdades simples, hermanos? Eso nos debiera llevar a responder. Eso es adoración, es responder ante lo que vemos, ante lo que contemplamos. Y lo que contemplamos en este pasaje, hermanos, son las verdades gloriosas del Evangelio. Las verdades gloriosas del Evangelio. Y hermano, y Dios nos ayude. Dios nos ayude en verdad a ser conscientes de la maravilla de lo que Cristo ha hecho en nosotros, en vez de poner nuestra mirada en las ideas, en la conducta moral mundana, gobernada por Satanás. Dios nos ayude, hermanos, en el estudio de esta epístola a los Gálatas, porque lo que Pablo va a hacer es defender el Evangelio, hermanos. Y esta carta se va a tornar mucho para ver las implicaciones prácticas del Evangelio, que a veces no son tan obvias, ¿no? A veces pensamos que el Evangelio es para evangelizar nada más, pero no necesariamente, hermanos. Sí, en verdad mi oración, y espero que la oración de todos sea que podamos ver en nuestras vidas un cambio a través del estudio de esta carta. Vamos a orar y concluimos, hermanos.